Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Celestino Vargas, y lo que les voy a contar no me pasó a mí directamente, pero lo viví de cerca, porque le ocurrió a mi tía Dolores, y desde que me lo contó no he podido quitarme la historia de la cabeza. Mi tía es una mujer tranquila, de esas personas que no exageran las cosas, que no inventan, que miden cada palabra antes de decirla. Por eso, cuando me buscó para contarme lo que vivió en esa vecindad, yo la escuché sin interrumpirla. Sabía que algo de verdad le había pasado. Mi tía Dolores enviudó a los 58 años después de que mi tío Bernardo murió de un infarto fulminante. No hubo aviso, no hubo tiempo de prepararse. Un martes estaban desayunando juntos y para el jueves ya lo estaban velando. Ella quedó sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande, con demasiados cuartos, demasiados silencios. Aguantó ahí casi un año antes de decidir que necesitaba un cambio. Que estar rodeada de las cosas de él la estaba consumiendo por dentro, poco a poco, sin que nadie pudiera verlo desde afuera. Fue así como terminó rentando un cuarto en una vecindad del centro histórico de San Luis Potosí. No era un lugar lujoso, ni mucho menos, pero tampoco estaba descuidado. Tenía sus plantas en el patio central, sus macetas con geranios en los pasillos, el piso de loseta limpio, las paredes recién pintadas de amarillo. Era de esos lugares viejos que todavía conservan algo de dignidad. La casera, una señora de apellido Rentería, le mostró el espacio disponible y le explicó las reglas de la vecindad desde el primer día con una seriedad que a mi tía le pareció normal al principio. El cuarto que rentó mi tía era el segundo del pasillo principal. Tenía ventana hacia el patio, un baño chico pero funcional, y suficiente espacio para su cama, un ropero y la mesita de noche que había traído de su casa anterior. Lo primero que hizo fue acomodar una foto de mi tío Bernardo en la mesita, junto a un vaso con agua y un ramo de flores de cempasúchil. Era su manera de llevárselo consigo sin que pesara tanto. La señora Rentería la vio hacer eso y no dijo nada, solo asintió con una expresión que mi tía describió después como seria, pero comprensiva. Fue en esa primera tarde, mientras la casera le explicaba dónde estaba el tinaco, cómo funcionaba el boiler y a qué hora cerraban el zaguán, cuando le mencionó el cuarto del fondo. Estaba al final del mismo pasillo donde vivía mi tía, separado de los demás cuartos por un tramo de corredor que siempre estaba en sombra, incluso de día. La señora Rentería se lo señaló con un gesto corto, casi de reojo, y le dijo con una calma que no dejaba espacio para preguntas: ese cuarto lleva años cerrado y así debe quedarse. Mi tía asintió sin preguntar por qué. En ese momento no le pareció importante. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin ningún problema. Mi tía fue acomodando sus cosas, conoció a las otras inquilinas, se acostumbró al ruido del centro, a las campanas de la catedral, a los pasos en el patio de madrugada. Empezó a dormir mejor de lo que había dormido en meses. Se sentía, si no feliz, al menos estable. Pero fue exactamente al inicio de la 3ª semana cuando algo cambió. Algo que al principio ella no supo cómo explicar y que con el tiempo se convirtió en lo peor que ha vivido en toda su vida. La primera noche que despertó no le dio mayor importancia. Abrió los ojos de golpe, completamente despierta, sin saber bien por qué, y lo primero que hizo fue mirar el reloj de la mesita. Eran exactamente las 3 de la mañana. Se quedó unos segundos escuchando, esperando encontrar algún ruido que explicara el despertar repentino, algún coche en la calle, algún vecino. No había nada, solo el silencio del pasillo
y el rumor lejano de la ciudad. Se acomodó en la cama y volvió a dormirse sin darle más vueltas al asunto. La segunda noche fue igual. Abrió los ojos a las 3 de la mañana, en punto, como si alguien le hubiera puesto una alarma por dentro. Esta vez tardó más en volver a dormirse. Había algo en ese despertar que se sentía distinto a cuando uno se desvela pensando en algo. No era angustia, no era un mal sueño, era más bien la sensación brusca y completa de estar despierta de repente, como si alguien hubiera chasqueado los dedos junto a su oído. Se quedó mirando el techo un rato largo antes de que el sueño la volviera a jalar. Para la tercera noche ya no pudo ignorarlo. Eran las 3 de la mañana, exactas, por tercera vez consecutiva. Y en esta ocasión, junto con el despertar, vino algo más. La sensación clara y física de que había alguien en el cuarto. No un ruido, no un movimiento. Era algo que se siente en la piel, en la nuca, esa conciencia primitiva de no estar sola. Mi tía lo describió así, como cuando estás de espaldas en un lugar y sabes, sin voltear, que alguien te está viendo. Solo que esta vez la sensación venía de los pies de su cama. No se movió, se quedó completamente quieta con los ojos abiertos, mirando el techo, sin voltear hacia los pies de la cama, sin encender la luz. Respiró despacio, tratando de calmarse, diciéndose que era el estrés, que era el duelo, que era el cuerpo adaptándose a un lugar nuevo. Pero la sensación no se fue. Se quedó ahí, pesada y constante, durante lo que a ella le pareció una eternidad antes de que empezara a disiparse poco a poco, ya casi cerca de las 4. Solo entonces pudo volver a cerrar los ojos y aún así no durmió bien el resto de la noche. Fue en esa misma tercera noche cuando apareció el olor. Primero lo creyó parte de un sueño, algo que se mezcla con el duermevela y que uno no sabe bien si es real, pero no. Era un olor concreto y presente, tierra mojada como cuando llueve sobre tierra seca, pero mezclado con algo dulce que no lograba identificar, algo que no era flor ni comida, algo que simplemente no encajaba con ninguna cosa conocida. Le revolvió el estómago de inmediato. Abrió la ventana para ventilar el cuarto y el olor tardó un buen rato en irse, o eso creyó ella. A la mañana siguiente bajó temprano al patio y se cruzó con la señora Rentería. Estuvo a punto de contarle lo de los despertares, lo de la sensación, lo del olor, pero algo la detuvo. Quizás fue la forma en que la casera la miró, esa expresión seria y cerrada que tenía siempre que pasaban cerca del pasillo del fondo. Mi tía decidió no decir nada por el momento. Se dijo que si volvía a pasar esa noche, entonces sí hablaría. Esa noche volvió a pasar. Y la siguiente después de esa. Llevaba ya casi una semana despertando a las 3 de la mañana cuando decidió que esa noche iba a hacer algo diferente. Se acostó con la lámpara de la mesita al alcance de la mano, con el dedo prácticamente encima del interruptor. Se dijo que en cuanto abriera los ojos, sin pensarlo, sin dudar, iba a encender la luz y apuntar directo a los pies de la cama. Necesitaba ver. Necesitaba confirmar con sus propios ojos que no había nada ahí, que todo era su cabeza, que el duelo le estaba jugando cosas. Eso se repetía mientras intentaba dormirse. Despertó a las 3 de la mañana en punto, como siempre. Y como siempre, lo primero que sintió fue eso, la presencia en los pies de su cama, el peso de una mirada que no tenía ojos visibles. El olor ya estaba también, tierra mojada y esa dulzura densa que le apretaba la garganta. Esta vez no se quedó paralizada. Apretó el interruptor de la lámpara y la luz llenó el cuarto de golpe. Miró directo a los pies de la cama con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que casi le dolía. No había nadie. El espacio estaba completamente vacío. Pero entonces miró la pared de enfrente. Y ahí fue donde algo dentro de ella se rompió de una manera que nunca se volvió a componer del todo.
En el aplanado de la pared, a la altura exacta en que debería estar la cara de una persona parada junto a los pies de su cama, había una mancha húmeda. No era una grieta, no era humedad dispersa ni una mancha sin forma. Era una silueta, un rostro completo con los rasgos perfectamente marcados en la humedad del aplanado, las cuencas hundidas de los ojos, el puente de la nariz y la boca abierta. Mi tía se quedó sentada en la cama sin poder moverse, mirando esa marca en la pared. El detalle que más la perturbó, el que me contó con la voz quebrada, fue la boca. No estaba cerrada, no era una expresión neutral. Estaba abierta, como si la figura estuviera gritando, o respirando con dificultad, o intentando decir algo que no podía salir. Los rasgos eran demasiado precisos para ser casualidad, demasiado definidos para ser solo humedad. Parecía exactamente como si alguien hubiera empujado la cara contra el muro desde el otro lado, desde adentro de la pared, con una fuerza desesperada. No gritó, me dijo que no pudo, que el miedo era tan grande que ni siquiera le salió la voz. Lo que hizo fue levantarse de la cama despacio, sin quitarle los ojos a esa marca, agarrar su bolsa, sus llaves y los documentos que tenía en el cajón de la mesita. No buscó ropa, no cerró el ropero, no recogió nada más. Salió del cuarto, caminó por el pasillo sin correr, porque las piernas no le respondían bien, cruzó el patio, abrió el zaguán y salió a la calle. Eran las 3:15 de la mañana y el centro de San Luis estaba oscuro y frío y completamente solo. Llamó a su hija desde la calle, parada bajo un farol, temblando. Le dijo que fuera por ella, que no podía explicar nada todavía, que solo fuera. Su hija llegó 40 minutos después y encontró a mi tía sentada en la banqueta con la bolsa abrazada contra el pecho, mirando la entrada de la vecindad sin parpadear. No volvió por sus cosas esa noche. No volvió al día siguiente. Mandó a su yerno una semana después a recoger el ropero, la mesita y la foto de mi tío Bernardo. Él no notó nada raro, pero dijo que el cuarto olía a tierra mojada. La señora Rentería tardó unos días en darse cuenta de que mi tía no iba a volver. Cuando fue a revisar el cuarto para rentarlo de nuevo, encontró todo casi en orden, salvo las cosas que mi tía había dejado. Pero lo que le llamó la atención no fue eso, fue la pared. La marca seguía ahí, según me contaron después, todavía húmeda, todavía con esos rasgos definidos que no tenían ninguna explicación lógica, considerando que hacía días que nadie había estado en ese cuarto. La casera la estuvo mirando un buen rato antes de entender hacia dónde apuntaba exactamente esa cara. La pared donde estaba la marca daba directamente al cuarto del fondo del pasillo, el que llevaba años clausurado, el que la señora Rentería le había señalado a mi tía ese primer día, con ese gesto corto y esa advertencia que no dejaba espacio para preguntas. Fue en ese momento cuando la casera hizo algo que llevaba años evitando hacer. Tomó las llaves que guardaba en el cajón de su escritorio, fue hasta el fondo del pasillo y abrió la puerta. Después me dijeron que sus manos temblaban cuando metió la llave, que tardó varios intentos antes de que la cerradura se diera. El cuarto olía exactamente igual que el de mi tía. Tierra mojada y esa dulzura densa que no se parecía a nada conocido. Adentro no había mucho. Un catre contra la pared del fondo, las cobijas todavía dobladas con una prolijidad que no tenía sentido después de 12 años, y encima de ellas un rosario de madera oscura con la cruz hacia arriba. El polvo estaba por todas partes menos sobre las cobijas, como si alguien las hubiera doblado hace poco. La señora Rentería llamó a su hijo desde adentro del cuarto, con la voz tan baja que él tuvo que pedirle 2 veces que repitiera lo que estaba diciendo. El catre y las cobijas habían pertenecido a la última inquilina que había ocupado ese cuarto, una mujer de nombre Amparo Solis, que había desaparecido sin explicación 12 años atrás.
Nadie había presentado denuncia formal porque Amparo no tenía familia cercana en la ciudad. La señora Rentería había cerrado el cuarto después de que pasaron semanas sin saber nada de ella, diciéndose que la mujer simplemente se había ido sin avisar, como a veces hacía la gente, pero en el fondo siempre supo que algo no cerraba bien en esa historia, y ahora estaba parada en ese cuarto confirmándolo. Fue el hijo de la casera quien vio la marca en la pared contraria. En la pared que colindaba con el cuarto de mi tía, ahí estaba, idéntica a la que había dejado en el aplanado del otro lado. Las mismas cuencas hundidas, la misma nariz, la misma boca abierta, marcada en la humedad con una precisión que no tenía ninguna explicación natural. Dos rostros en paredes opuestas, separados por el grosor de un muro, mirándose el uno al otro a través del aplanado. Como si la misma figura hubiera estado empujando la cara contra los dos lados al mismo tiempo, o como si hubiera estado atrapada dentro del muro durante 12 años, mirando hacia ambos lados, esperando que alguien finalmente se diera cuenta. Llamaron a las autoridades, revisaron el muro. No encontraron nada adentro, ningún espacio oculto, ningún resto. El caso de Amparo Solís quedó sin resolverse, archivado entre los expedientes de personas desaparecidas que nunca tuvieron respuesta. Clausuraron el cuarto de nuevo y la vecindad siguió funcionando como si nada. Mi tía Dolores hoy toma medicamento para dormir, duerme con las luces encendidas y la televisión prendida, y no soporta el silencio. Dice que lo que más le cuesta no es el miedo a lo que vio, es saber que esa marca seguía húmeda después de 12 años, como si algo todavía estuviera ahí, presionando. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Valentina, soy periodista freelance, y lo que voy a contarles me cambió de una manera que todavía no termino de entender del todo. No soy de las personas que exageran, ni de las que buscan llamar la atención con historias inventadas. Soy alguien que trabaja con hechos, con evidencia, con fuentes verificables. Por eso lo que viví me pegó tan diferente, porque no tenía ninguna explicación lógica que yo pudiera sostener con lo que sé hacer, investigar. Todo empezó con un proyecto que en papel sonaba bastante sencillo. Llevaba meses rastreando capillas coloniales olvidadas en zonas serranas de México, esas construcciones que aparecen en documentos históricos, pero de las que casi nadie habla hoy en día. Trabajaba en colaboración con una publicación cultural de la Ciudad de México, que quería una serie de reportajes sobre patrimonio arquitectónico en riesgo. Nada esotérico, nada sensacionalista, solo historia, fotografía documental y trabajo de campo. Era exactamente el tipo de encargo que me gusta hacer. Fue revisando mapas cartográficos del siglo XVIII cuando encontré la referencia. Una capilla marcada con el nombre Capilla de la Consolación, en un plano de la Sierra de Guerrero, específicamente en una zona cercana a un poblado llamado Paso del Muerto. El nombre del pueblo ya decía algo, pero en esa región los nombres así son comunes, heredados de accidentes geográficos o de eventos históricos que nadie recuerda bien. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. No encontré ninguna fotografía reciente de esa capilla, ninguna. Busqué en archivos digitales, en foros de historia regional, en grupos de Facebook de patrimonio guerrerense, en bases de datos del INAH, nada. La capilla aparecía mencionada en 2 documentos del período virreinal y en una nota al pie de un libro académico de los años 70, pero sin imagen. Eso para mí era una señal de que valía la pena ir. Si nadie la había documentado recientemente, o estaba destruida o seguía ahí exactamente como la habían dejado. Cualquiera de las 2 opciones era una historia. El camino para llegar a Paso del Muerto era de terracería, aproximadamente 2 horas desde la carretera federal más cercana. Lo supe porque lo investigué antes de salir,
Un par de personas en foros de viajeros lo mencionaban de pasada, siempre como referencia para llegar a otro lado, nunca como destino. El pueblo en sí casi no existía en Internet. No había negocio registrado, no había página de turismo, no había nada. Eso tampoco me detuvo. He trabajado en condiciones más complicadas. Llegué un martes a mediados de octubre, entrada la tarde, después de manejar por un camino que en algunas partes casi desaparece entre la maleza. El pueblo era pequeño, tal vez unas 40 o 50 casas dispersas, sin pavimento, sin señales visibles de comercio formal. Había gente, sí, pero nadie se acercó ni me preguntó nada. Encontré hospedaje con un hombre de unos 70 años que me abrió la puerta sin decir su nombre. No me preguntó el mío. No me preguntó cuántas noches pensaba quedarme. Me mostró el cuarto en silencio y cerró la puerta al salir. Dormí esa noche con una sensación rara que no supe nombrar entonces. Ahora sí sé cómo se llama. El segundo día amanecí temprano, como a las 6 de la mañana. El dueño de la casa no estaba visible. No había señales de desayuno ni de que alguien más habitara ese lugar de manera activa. Tomé mi cámara, mi mochila con el equipo básico y el mapa que yo misma había trazado basándome en las referencias históricas. Salí sin decirle nada a nadie, porque no había nadie a quien decirle. El aire de la mañana estaba frío y quieto, de una forma que no es común, ni siquiera en la sierra. Tardé casi 1 hora y media en encontrar la capilla. Estaba al final de una vereda que subía entre pinos y encinos, escondida detrás de una curva del terreno como si el cerro la hubiera tragado a medias. Desde afuera parecía intacta, muros de piedra y adobe, techo de teja que milagrosamente seguía en pie, una puerta de madera vieja con una cadena que no estaba cerrada con candado, solo enrollada. La fachada tenía restos de pintura blanca descascarada y encima del arco de la entrada había una cruz de cantera sin inscripción. Todo indicaba que llevaba décadas sin usarse, pero que alguien en algún momento la había cuidado. Empujé la puerta con cuidado y entré. La luz de la mañana entraba por 2 ventanas pequeñas y por algunos huecos en el techo donde la teja había cedido. Esperaba encontrar lo que uno encuentra normalmente en capillas abandonadas: restos de retablo, nichos vacíos, quizás una imagen deteriorada, bancas rotas, velas oxidadas. No encontré nada de eso. El interior estaba completamente limpio de ornamentos religiosos. No había un solo santo, ni una cruz, ni una imagen. Las paredes estaban desnudas, encaladas, y el piso de tierra estaba barrido. Lo que sí había en el centro del cuarto era una silla de madera, vieja, pesada, del tipo que uno asocia con muebles de trabajo del siglo pasado. Estaba atada con mecate grueso a una argolla de hierro empotrada directamente en el piso, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se moviera, de que permaneciera exactamente ahí. No había ninguna lógica funcional para eso. La argolla era antigua, oxidada, claramente no era una instalación reciente. Esa silla y esa argolla llevaban mucho tiempo siendo lo único en ese cuarto. Pero lo que me detuvo completamente, lo que hizo que se me olvidara tomar fotos por casi 1 minuto, fue lo que vi en las paredes cuando me acerqué. Grabados directamente en el aplanado, hechos con algo filoso, probablemente una navaja, había nombres. Nombres de personas con fechas. No eran inscripciones ordenadas ni decorativas. Eran nombres escritos uno encima del otro, en distintas alturas, con distintos tamaños de letra, cubriendo las 4 paredes de piso a techo. Había cientos, tal vez más. Algunos nombres tenían fechas del siglo XIX, otros eran más recientes, de los años 40, 50, 70. El más reciente que alcancé a leer claramente tenía una fecha de apenas 3 años atrás. Las letras eran toscas, apresuradas en algunos casos, como si quien las grabó no hubiera tenido mucho tiempo o mucha calma.
Fotografié todo sistemáticamente, cada pared, la silla, la argolla, el piso, el techo, las ventanas. Trabajé durante casi 2 horas ahí adentro antes de salir. En ese momento no sentí miedo. Sentí que había encontrado algo muy importante. Regresé a la casa entrada la tarde, como a las 4:30. Estaba cansada, pero con esa energía específica que da encontrar algo que sabes que vale la pena. Tenía más de 200 fotografías en la memoria de la cámara. Me senté en la cama del cuarto, conecté la cámara a mi laptop y empecé a revisar las imágenes con calma, en orden, como siempre hago después de una jornada de documentación. Las primeras fotos de la fachada se veían bien, nítidas, bien expuestas, exactamente lo que necesitaba. Cuando llegué a las fotos del interior, empecé a revisarlas con más detalle, ampliando las zonas donde los nombres grabados eran más pequeños para verificar que se leyeran con claridad. Todo se veía correcto, hasta que noté algo en la esquina de una de las imágenes, una figura, parada junto a la pared del fondo, detrás de mí, visible porque yo había aparecido reflejada parcialmente en el ángulo de la toma. Era una figura vestida completamente de negro, alta, delgada, sin ningún rasgo facial distinguible, sin rostro. Pensé que era un error de exposición, algún artefacto de la cámara o una sombra que mi cerebro estaba interpretando como figura humana. Pasé a la siguiente foto. La figura estaba ahí también, en una posición diferente pero en el mismo espacio, el mismo cuarto, la misma ropa negra, sin rostro. Pasé a la siguiente. Ahí estaba. Y en la siguiente, y en todas las que fui abriendo después. En cada fotografía que había tomado dentro de la capilla, aparecía esa figura parada detrás de mí, siempre en un lugar distinto del cuarto, siempre mirando hacia donde yo estaba. Lo que me heló no fue solo verla, fue entender que yo había estado 2 horas dentro de ese lugar y en ningún momento percibí ninguna presencia. No escuché pasos, no sentí que alguien entrara, no vi ninguna sombra mientras trabajaba. Estaba completamente sola, o eso creí durante todo ese tiempo, pero la cámara había registrado algo diferente en cada disparo. Algo que se movía mientras yo me movía, que cambiaba de posición entre una foto y la siguiente, que nunca salió del cuarto pero tampoco se quedó quieto. Me levanté de la cama con las manos temblando y salí al pasillo a buscar al dueño de la casa. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba escuchar una voz, necesitaba que alguien me dijera que había una explicación razonable para lo que estaba viendo en esas imágenes. Fui hasta el cuarto que supuse era el suyo porque era el único con la puerta entrecerrada. Empujé la puerta con suavidad. El cuarto estaba vacío. La cama sin deshacer, sin señales de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Pero sobre la mesa pequeña que estaba junto a la ventana había un cuaderno abierto. No sé por qué me acerqué. Supongo que porque necesitaba hacer algo con las manos, enfocarme en algo concreto. Lo miré sin tocarlo. Era un cuaderno común de los escolares con páginas llenas de nombres y fechas escritos a mano. Pasé los ojos por la última página y ahí, escrito con una letra diferente a la del resto del cuaderno, más reciente, más firme, estaba mi nombre completo, Valentina. Y debajo, con otra letra distinta, una sola línea que decía, ya sabe que está aquí. No recuerdo haber tomado mis cosas, no recuerdo haber apagado la laptop ni haber desconectado la cámara. Lo que sí recuerdo es estar sentada en mi carro con el motor encendido y las manos sobre el volante, respirando muy rápido, demasiado rápido, sin poder controlar el ritmo. Eran como las 8:15 de la noche y afuera estaba completamente oscuro. El tipo de oscuridad que solo existe en la sierra cuando no hay luna y no hay luz artificial. Salí de Paso del Muerto sin mirar por el espejo retrovisor una sola vez. El camino de terracería de noche es otra cosa completamente distinta a como es de día. Los 2 faros del carro apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante,
y la vereda tenía curvas cerradas que no recordaba haber notado al subir. Manejé esas 2 horas al límite de lo que mis nervios me permitían, sin detenerme, sin bajar la velocidad más de lo estrictamente necesario, sin apagar la música del radio, porque necesitaba escuchar algo humano y normal. En algún punto del trayecto empecé a sentir un zumbido en el oído izquierdo que fui ignorando porque no podía permitirme pensar en nada más que en llegar a la carretera. Cuando por fin toqué pavimento, sentí algo parecido al alivio, pero duró poco. El zumbido en el oído había crecido y se había convertido en una presión sorda que me dificultaba escuchar con claridad del lado izquierdo. Para ese momento, también tenía sangre en el labio superior. Tardé un momento en darme cuenta de que me estaba saliendo sangre de la nariz, de los 2 lados, sin haberme golpeado, sin ningún motivo aparente. Me detuve en el acotamiento y estuve ahí unos minutos sin saber qué hacer, con papel de la guantera presionando la hemorragia. Manejé 2 horas más hasta llegar a Chilpancingo. Entré directo a urgencias del Hospital General. Para entonces, la hemorragia nasal había cedido un poco, pero no había parado del todo. Y yo estaba en un estado que el médico de guardia describió en el expediente como crisis de pánico severa con síntomas somáticos atípicos. Me pusieron suero, me revisaron la presión, me hicieron preguntas que yo respondí lo mejor que pude. Les conté lo que había pasado. El médico anotó algo, asintió y no hizo más preguntas sobre la capilla ni sobre las fotografías. Lo de la audición fue lo que más les preocupó clínicamente. Me hicieron una valoración básica esa misma noche y confirmaron pérdida parcial en el oído izquierdo. Me programaron para estudios más completos los días siguientes. Los resultados no mostraron daño estructural. No había infección. No había ninguna causa física identificable que explicara la pérdida. El otorrinolaringólogo que me atendió una semana después me dijo, con toda la seriedad de alguien que no quiere parecer impreciso, que había casos en que el estrés agudo generaba este tipo de respuesta. Yo asentí y no dije nada más. Han pasado varios meses desde esa noche. La audición parcial del oído izquierdo no ha vuelto. Las fotografías siguen en mi disco duro, en una carpeta que no he abierto desde aquella noche en el cuarto. El reportaje nunca se publicó. Nunca encontré información sobre quién era el hombre que me hospedó ni a quién pertenecía ese cuaderno. Lo que sí encontré, semanas después revisando los documentos históricos que había consultado antes del viaje, fue que Paso del Muerto recibió ese nombre en el siglo XVII, según una crónica local, porque era el último lugar donde la gente era vista antes de desaparecer en la sierra. Y que la Capilla de la Consolación fue construida, según ese mismo documento, no para rezar por los vivos, sino para registrar a los que ya no iban a regresar. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Mi nombre es Abundio Ferreira y lo que voy a contarles pasó hace ya unos años. Aunque a veces siento que fue ayer nomás, porque hay cosas que el cuerpo no olvida, aunque uno quiera. Trabajé casi 2 años en una planta distribuidora de medicamentos en Cuautitlán Izcalli. Era el turno nocturno, el que nadie quería agarrar, porque el pago era apenas un poco mejor y las horas se hacían eternas. Entrabas a las 10 de la noche y salías a las 6 de la mañana. Cuando el sol empezaba a pegar y uno iba saliendo como fantasma a tomar el camión de regreso. El edificio era enorme. No exagero cuando digo enorme. Eran como 4 canchas de fútbol juntas bajo un mismo techo de lámina. Los pasillos eran largos, con anaqueles metálicos de casi 3 metros de altura, cargados de cajas de medicamento, sueros, material quirúrgico.
todo ordenado, todo etiquetado. En el día se veía normal. En la noche, con las luces industriales medio parpadeando, el lugar se sentía diferente, como vacío por dentro, aunque estuviera lleno de cosas. Había una zona al fondo del almacén que era para las cámaras de refrigeración. Eran cuartos grandes donde se guardaban los medicamentos que necesitaban temperatura controlada. Había 3 cámaras en total. La temperatura adentro andaba por los 2 o 3 grados centígrados. No era como entrar a un refrigerador casero, era otro nivel de frío. El tipo de frío que te cala los huesos rápido si te quedas mucho tiempo parado sin moverte. Por protocolo de la empresa, nadie podía entrar a las cámaras solo. Era una regla que todos conocíamos y que todos respetábamos. No por miedo a nada raro, sino porque si alguien se accidentaba adentro o la puerta fallaba, necesitabas que otra persona estuviera afuera para poder salirte. Era sentido común. En 2 años nunca vi que esa regla se rompiera, al menos no de manera intencional. Mi compañero de turno era un cuate llamado Genaro, un tipo callado pero cumplido, de los que llegan 10 minutos antes y se van 10 después. Esa noche me avisaron al último momento que Genaro había faltado por una urgencia familiar. Me lo dijo el supervisor por teléfono a las 9:30 de la noche, antes de que yo entrara. Me dijo que estaría solo, pero que si había cualquier problema con las cámaras, que marcara de inmediato. Entré al turno con esa información, pensando que sería una noche larga pero tranquila. Las primeras horas del turno pasaron sin ningún problema. Hice mis rondas de rutina, revisé los registros de temperatura desde el panel de control que estaba en la entrada del área de cámaras. Anoté todo en la bitácora como siempre. El almacén estaba en silencio, ese silencio pesado que solo existe en los lugares grandes cuando no hay nadie más. El zumbido de los motores de refrigeración era el único sonido constante, como un ronroneo mecánico que después de un rato uno deja de escuchar. A eso de las 11:30 de la noche me senté a comer algo en el área de descanso. Una torta fría y un café de termo que ya estaba tibio para ese momento. Revisé el celular, mandé un mensaje a mi esposa diciéndole que todo iba bien y me quedé unos minutos viendo nada. Era una noche como cualquier otra, de esas que uno después no recuerda porque no pasa nada digno de recordarse. O eso pensé mientras terminaba de comer y agarraba mi linterna para hacer la siguiente ronda. El panel de control de temperatura era un monitor con lecturas en tiempo real de las 3 cámaras. La cámara 1 y la cámara 2 marcaban normal, entre 2 y 4 grados. La cámara 3 andaba en 3.8, dentro del rango permitido. Todo bien. Apunté los datos, firmé la hoja y seguí. Así se hacía cada hora, cada noche, sin variación. Era un trabajo de rutina y precisión. No había espacio para improvisar ni para descuidarse, porque si una cámara fallaba y los medicamentos se arruinaban, el costo podía ser enorme. Fue a la 1 de la mañana exactamente cuando sonó la alarma. No era un sonido fuerte, era un pitido constante y agudo que salía del panel con una luz roja parpadeando junto al indicador de la cámara 3. La temperatura había subido de golpe a 8 grados, lo cual significaba que algo en el sistema de enfriamiento estaba fallando. Ese tipo de alerta requería revisión inmediata y presencia física adentro de la cámara para verificar que no hubiera un bloqueo en los ductos o una falla en el sellado de la puerta. Marqué al supervisor antes de entrar. El teléfono sonó varias veces y me mandó al buzón. Le dejé mensaje diciendo que había una alarma en la cámara 3 y que iba a revisar. Luego intenté con el número de emergencias de mantenimiento que teníamos en la bitácora. Nadie contestó. Esperé como 3 minutos. Intenté de nuevo, nada. Sabía que no podía dejar la alarma sin atender, porque si la temperatura seguía subiendo, los medicamentos sensibles dentro de esa cámara empezaban a comprometerse. Tomé la decisión de entrar yo solo.
Me puse el chaleco térmico que siempre dejábamos colgado en el gancho junto a la entrada del área de cámaras, agarré mi linterna, aunque el interior tenía luz propia, y caminé por el pasillo hasta la puerta de la cámara 3. Era una puerta de acero con un sello de hule grueso alrededor y una manija tipo palanca. La abrí sin problema. El frío que salió fue inmediato, ese frío que te golpea la cara y te hace parpadear. Entré, encendí la linterna por costumbre y empecé a revisar los ductos del lado izquierdo. No llevaba ni un minuto adentro cuando escuché el golpe. Un golpe seco, metálico, como cuando una puerta pesada cierra de un solo jalón. Me volteé y vi que la puerta de la cámara 3 estaba cerrada. Me quedé parado unos segundos sin moverme, procesando lo que acababa de pasar. Las puertas de las cámaras no se cerraban solas, tenían un sistema de resistencia hidráulica, precisamente para evitar eso. En 2 años, nunca había visto que una de esas puertas se cerrara sin que alguien la empujara desde afuera con fuerza. Me acerqué al panel de apertura interior. Era un botón verde grande, iluminado, que estaba a la altura del pecho en la pared junto a la puerta. Lo presioné. Nada. Lo presioné de nuevo, esta vez sosteniéndolo unos segundos. Nada. El botón seguía encendido. La luz verde no parpadeaba ni cambiaba, pero la puerta no respondía. Empecé a golpear la hoja de acero con la palma de la mano. Primero despacio, luego con más fuerza. El sonido que hacía era sordo, apagado por el grosor del metal. Nadie iba a escucharme desde afuera a esa hora. Fue cuando dejé de golpear para escuchar si alguien respondía desde el pasillo que lo vi. Al fondo de la cámara, detrás de la última fila de anaqueles con cajas apiladas, había una figura parada, un hombre. Estaba completamente inmóvil, de espaldas a mí, con los brazos pegados al cuerpo. Traía ropa oscura, pantalón y chamarra, nada que se pareciera al uniforme de la empresa. No tenía casco, no tenía chaleco, no traía nada que lo identificara como personal autorizado. Solo estaba parado ahí, en silencio, como si llevara tiempo en ese lugar. Le grité que se identificara. Usé un tono firme, el que uno aprende a usar cuando lleva años en turnos nocturnos y sabe que hay que sonar seguro, aunque no lo esté. El hombre no se movió, no giró la cabeza, no levantó la mano, no dio ninguna señal de haber escuchado. Grité de nuevo, esta vez diciéndole que era personal de la empresa y que necesitaba que se identificara de inmediato. El silencio que respondió era diferente al silencio normal de la cámara. Era más denso, como si el cuarto hubiera absorbido mi voz sin dejar eco. Empecé a caminar hacia él despacio, con la linterna apuntada directamente a su espalda. Calculé la distancia mientras me acercaba. Cuando estaba a unos 3 metros de distancia, el hombre giró la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Y lo hizo despacio, con una lentitud que no era normal, en un ángulo que ningún cuello humano debería poder alcanzar. Giró hasta quedar casi completamente de frente a mí, mientras el cuerpo seguía apuntando hacia la pared del fondo. Y sonrió. No era una sonrisa de persona, era una expresión mecánica, como dibujada, sin ninguna emoción detrás, sin nada en los ojos, absolutamente nada. Grité con todo lo que tenía en los pulmones. No fue un grito calculado ni consciente, fue algo que salió solo desde adentro, desde un lugar del cuerpo que uno no controla. Y en ese instante exacto, mientras yo gritaba, escuché el clic del mecanismo de la puerta. Me volteé y la puerta de la cámara 3 estaba abierta. No había nadie en el umbral, el pasillo estaba completamente vacío y oscuro. Salí corriendo sin mirar atrás y no paré hasta llegar al área de descanso, donde me quedé sentado temblando hasta que llegó el primer turno de la mañana. Cuando llegó el turno de la mañana a las 6, yo seguía sentado en el área de descanso con el chaleco térmico puesto y un café en la mano que no había podido tomar. El encargado del turno entrante me vio la cara,
y de inmediato supo que algo estaba mal. No pude explicarle bien lo que había pasado. Las palabras no me salían en orden. Lo único que repetía era que había alguien adentro de la cámara 3 y que la puerta se había cerrado sola. Me miraba como si no entendiera o como si no quisiera entender. Llamaron a seguridad y revisaron la cámara 3 de inmediato. No había nadie adentro. Las cajas estaban en su lugar, los anaqueles intactos, nada fuera de orden. La temperatura había vuelto a 3 grados, como si la alarma nunca hubiera disparado. Revisaron también las otras 2 cámaras y el resto del almacén. Nada, nadie. Después, revisaron el sistema de la puerta y no encontraron ninguna falla mecánica que explicara por qué se había cerrado ni por qué el panel interior no había respondido. El técnico que lo revisó dijo que todo estaba funcionando perfectamente. Me llevaron de urgencia al hospital porque para ese momento yo ya no podía dejar de temblar y tenía la temperatura corporal muy por debajo de lo normal. El médico dijo que era hipotermia severa, que había estado expuesto al frío demasiado tiempo sin moverme lo suficiente para mantener el calor corporal. También mencionó un cuadro disociativo agudo, que es cuando la mente se desconecta de lo que está viviendo como mecanismo de defensa. Estuve internado 4 días. Mi esposa llegó esa misma mañana y no se separó de mí en todo ese tiempo. Cuando la empresa revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del almacén, los resultados fueron los que más me costaron procesar. Las cámaras mostraban que yo había entrado solo a la cámara 3. Solo yo. En ningún momento apareció otra persona entrando antes que yo, ni saliendo después. La puerta se veía cerrarse sin causa aparente y luego abrirse de la misma manera, sin que nadie tocara los controles exteriores. El reporte técnico oficial decía falla mecánica sin determinar. Eso fue todo lo que pusieron. Nunca volví a ese trabajo. Renuncié desde el hospital. Mandé un mensaje al supervisor diciéndole que no regresaba y que podían liquidarme como quisieran. Nunca pregunté más sobre lo que pasó esa noche. Nunca busqué explicaciones ni hablé con nadie de la empresa después de eso. Sé que algunos compañeros intentaron contactarme para saber cómo estaba, pero yo no contesté. Había cosas que prefería dejar enterradas en ese almacén frío de Cuautitlán, sin desenterrarlas nunca más. La contractura en el lado derecho del cuello nunca se me quitó del todo. Los médicos dijeron que era tensión muscular acumulada por el episodio, que con fisioterapia mejoraría con el tiempo. Mejoró un poco, sí, pero nunca desapareció por completo. Cada vez que volteo hacia la derecha, siento el jalón, ese recordatorio permanente de aquella madrugada. A veces pienso que el cuerpo guarda memoria de cosas que la mente prefiere olvidar y que hay noches, lugares y silencios que te marcan de maneras que ningún médico puede explicar del todo bien en un reporte. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.